Hoy en Pandora nos acompaña la doctora Natalia Prego Cancelo. Es la doctora que seguramente ahora cuando oáis su voz seguramente os suene enseguida porque es autora de algunos de los audios de WhatsApp que más se han compartido en estos últimos días, ya que su versión difiere de la versión oficial que nos intentan inocular a través de los grandes medios de comunicación. Es una voz valiente, ya es médico de familia y de hecho ha pagado el precio precisamente por ser tan valiente, y a nosotros en este programa nos encanta la gente valiente y por eso la hemos invitado. Doctora Natalia Prego, bienvenida a Pandora. Buenos días, gracias. Escuché en uno de sus audios que le habían cancelado un contrato de trabajo o algo por el estilo, ¿no? Precisamente por decir aquello que decían los audios. No una cancelación de una relación, pues, eh, con los mercantiles más bien, el centro médico en donde yo ejercía la medicina privada y con, bueno, servicios de enfermería, etcétera. Y sí, se canceló el vínculo al día después de expandirse el audio, ¿no? Porque, bueno, no querían tener relación conmigo. ¿Qué fue lo que les molestó, según usted? Bueno, no hubo realmente una explicación. Yo, de hecho, el día anterior, voy a ser honesta, le envié a la directora clínica mi audio y le dije que tenía toda la libertad de desvincularme y anular y cancelar nuestro contrato si así lo veía conveniente, que yo no se lo iba a tener en cuenta porque yo ya me imaginaba que iba a tener presiones. Ella y yo somos amigas, tenemos un vínculo pues de de afectividad muy grande y yo en absoluto quería que ella tuviera ningún problema y por eso se lo avisé el día anterior. Ella ese día, porque es una persona, bueno, pues muy amorosa y nunca pensó que realmente iba a haber algún conflicto, pero bueno, sus accionistas, porque tiene más socios, le decidieron que no podían seguir con esa relación, canceló. Quizá porque en ese audio también cuestionaba las medidas que en ese momento ya estaba tomando el gobierno. Ahora estamos en el día uno, después del ordenamiento del confinamiento total. Solo puedan desplazarse aquellas personas que cumplan una función, un trabajo esencial, que habría que saber a qué se considera esencial y qué no se considera esencial. ¿A usted, doctora, qué le parecen estas medidas que ha tomado el gobierno? Bueno, totalmente ineficientes y con una alta peligrosidad para la salud pública. Alta Primero, porque no se peligrosidad. está... Sí, alta peligrosidad para la salud pública. Sí. ¿Por qué? Tanto, y lo explico, tanto para los enfermos de coronavirus como como para las personas sanas. La peligrosidad en esta política de salud pública que ellos han establecido y han desarrollado, pues está tanto a unos como a otros, si lo explico. Vamos a ver. Los enfermos de coronavirus no se les está haciendo las pruebas de detección en fases iniciales porque, bueno, no hay prueba de PCR. Después de 10 días o más de yo haber realizado mi tercer audio en el que realmente explica la necesidad de las pruebas de detección y de la manera que la OMS había decretado, yo la que digo todo eso, es la OMS la que así lo había aconsejado, ¿no? Siempre dado en datos objetivos, datos de la OMS y reflexiones, bueno, publicadas, ¿no? a nivel global. Entonces, el protocolo de detección temprana ha escrito el día 10 de febrero del 2020 por la Organización Mundial de la Salud y en ello me basé. No me basé en hipótesis ni nada, ni en lucubraciones personales. Evidentemente me parecía muy lógico y así lo defendí.
en contra de lo que a nivel español y a nivel de sanidad realizando. Y bajo la objeción de ciencia que yo tengo como médico en el artículo 30.2 del Código de Colegio Médico, que me da libre amparo de tratamiento y método. Y, por supuesto, con un juramento hipocrático en el que me debo a la salud de las personas y a la vida de las personas y no al poder establecido. Dicho, el amparo es y la peligrosidad en la salud es en los dos términos, dos aspectos. Personas enfermas que van al médico con fiebre y tos y no se le da la infección de coronavirus porque no se le aplica la detección, y lo sé porque un familiar mío le ha pasado, le ha ocurrido esta semana, con lo cual en momento tengo por suerte, desgracia, lo digo por suerte porque me aumenta de conciencia en este problema, ¿no? Todos los aspectos, no solo personas sanas, sino también para las personas infectadas. En este momento, con síntomas leves e incluso no, porque esta persona ya tenía lesión pulmonar, que se diagnosticó radiotórax, no se le hizo la prueba de detección y se le envió a casa con 43 años. Evidentemente, al cabo de unas horas empeoró, desarrolló neumonía bilateral y tuvo que ser hospitalizada. Entonces, doctora, este aislamiento generalizado de la población no es ni efectivo ni tampoco recomendable. No, por supuesto que no, por supuesto que no. No es efectivo porque no, quiero decir, al no estar detectado la cadena de propagación del virus y de infección, pues realmente no es efectivo. O sea, el aislamiento, no es efectivo porque puede ser incluso perjudicial, porque estamos en sitios cerrados donde la potencialidad de la infección aumenta, y entonces, quiero decir, eso solo se hacía, eran métodos que en la Edad Media y en épocas de la humanidad en donde no había otro tipo de tratamientos, pues se daba, cerraban las ciudades, no se permitía ni entrar ni salir a ninguna persona porque podían salir infectados y podían entrar otras personas que no había control de ellos en el contagio. Y entonces, bueno, eran métodos muy primitivos, pero desde luego ahora en absoluto. La mortalidad sigue aumentando y la infección sigue aumentando porque no hay realmente una medida eficaz, que es la detección de la propagación del virus. Cadena de propagación, cadena de contagios. El aislamiento generalizado no garantiza prácticamente nada, sinceramente. O sea, esto está muy, científicamente no es muy correcto decirlo, pero garantiza muy poquito. Es un porcentaje muy pequeño para las complicaciones y el perjuicio que hay a nivel de salud. De hecho, es más perjudicial porque si no sales a la calle, no respiras aire puro, no haces deporte, no te oxigenas, tu sistema inmunológico se debilita, ¿no? El sistema respiratorio también se debilita y te hace más vulnerable frente al coronavirus y otros virus también. Exacto, exacto. Nosotros, cuando siempre se ha aconsejado para la salud, el deporte al aire libre, deporte en sitios cerrados, ¿vale? Pero principalmente deporte en aire libre. Y eso tiene que ver con la oxigenación celular, que es mayor en espacios naturales y en espacios abiertos, y el aumento de inmunidad, evidentemente, de esa manera, ¿no? Las playas, la costa, el mar, es el entorno natural con mayor oxigenación del planeta. Y evidentemente los árboles también nos aportan mucha oxigenación, mucho oxígeno, para que realmente todo el caudal sanguíneo que lleva nuestros glóbulos blancos, que son los linfocitos, leucocitos, todo el sistema inmunitario pueda llegar a todas las partes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, para que realmente haya una defensa allí donde sea necesario. Sin ese oxígeno, la sangre no puede transportar. Y si no se transporta, no hay. Y etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar así, bueno, pues con toda esa cadena, ¿no? de
de sistemas concatenados. Hay quien De dice, hecho, doctora... en países... Sí, perdón, disculpe. No, de hecho, en países como Bélgica, Francia, Reino Unido, los médicos ya han aconsejado esas horas de deporte al aire libre. O sea, no comprendo el endurecimiento de las iba a decir de las penas. Tuve de las medidas que el gobierno español ha implantado en España. No las comprendo, sinceramente, no las comprendo. Ese endurecimiento no lo comprendo. Claro, es que hay muchas cosas, doctora, que no entendemos, ¿no? Porque ha habido otros virus a lo largo de la historia, otras pandemias, quizá mucho peores que la que tenemos ahora. Recordamos, por ejemplo, la gripe española de principios del siglo XX, que mató a tanta gente. Hay gente que pone en duda la letalidad o capacidad mortífera de este virus. ¿Es tan letal este virus como dicen? No, el virus de por sí, él solo no es letal, o sea, no provoca una muerte directa, su efecto. Sí que provoca morbilidad, o sea, provoca otras patologías que nos llevan a la muerte, o sea, las neumonías. En este caso, este virus provoca neumonías bilaterales, pero sí que provoca neumonías bilaterales en nuestros pulmones después de horas de infección. Por eso es tan importante las pruebas de detección. De forma más rápida y con más probabilidad que el virus de la gripe provoca neumonía en los pulmones, con unas horas mayores, más cortas de agravamiento de la enfermedad, de ahí la mortalidad, pero de ahí la necesidad de altísimo nivel para implantar las pruebas de detección ya, y por eso está aumentando la mortalidad, por eso aumentan los infectados. Aún así es una mortalidad baja. ¿Por qué? Porque se supone, hay muchas informaciones paralelas que dicen que hay más infectados de los detectados, ¿no? De las cifras oficiales. Bueno, eso argumenta y justifica el hecho de que no sea un virus tan letal, porque la mortalidad sí que está detectada, aunque no esté detectada oficialmente todo el número de contagios. Si es un contagio que no está detectado porque la persona lo está pasando en casa con síntomas leves, bueno, es una enfermedad, es un leve sufrimiento, pero no es una enfermedad con trascendencia para la salud pública ni para su propia salud, ya que no va a morir y se va a recuperar en pocos días. Bueno, hay de hecho quien dice que, por ejemplo, el virus de la gripe es igual o incluso más letal que este virus. El año pasado en España, solo en España murieron cerca de 6.500 personas. En el año 2018 la gripe común, la gripe estacional, mató a 15.000 personas. Claro, ¿es tan grave el virus como dicen, con estos datos sobre la mesa? Claro, es que los datos están ahí para observarlos, analizarlos e interpretarlos, como intentamos hacer nosotros y como invito a que los demás y el resto de la población también hagan, ¿sabes? Sobre todo la comunidad científica y los médicos. Yo los invito a ello, a que reflexionen y a que analicen e interpreten la realidad con datos objetivos, interpreten lo que se está haciendo en España y lo que no se está haciendo, y que la OMS ya está orientando y aconsejando desde un primer momento y que otros países ya hicieron. Por favor, los invito, y que en vez de hacer unas críticas gratuitas hacia mi persona, que empiecen a autoexigirse a ellos lo que los demás nos autoexigimos en esa responsabilidad profesional para realmente realizar el trabajo correctamente. Los médicos que están en los hospitales están haciendo todo lo posible por salvar a las personas. De eso no me cabe duda. Tengo confianza plena en ello, pero las políticas de salud pública no son así. Como siempre, los gobernantes. Que fíjate que ni el ministro de Sanidad no es médico. Empecemos por ahí, que es una cosa un poco extraña, ¿no? O que nos choca mucho. Hablamos de España, que lo digo para la gente que nos está viendo, que nos ve todo el globo. Hablamos sobre todo de la situación ahora mismo en España. Hay un error, ya que hablamos de los gobernantes, en uno de los audios que se ha viralizado por internet de la doctora Natalia Prego, nuestra invitada hoy en Pandora, dice
que se abusa demasiado del término pandemia. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? No lo sé. Eso es la incógnita, pero que se abusa, y no solo de eso, de palabras que amenazan nuestra vida, ¿no? Solo solo con nombrarlas, solo con escucharlas, solo con vivenciarlas, ¿no? O sea, las palabras infectados, muerte y pandemia desde el minuto 1 fueron de forma gratuita, porque no había tantos casos y no era tan grave la situación, fue de forma gratuita expuesta en los medios de comunicación de forma constante. También hay que decir que la OMS lo hizo desde el primer momento, de forma, a mi modo de ver, irresponsable. Sí que es verdad que posteriormente, viendo los efectos que tenía, la OMS fue la primera en decir que se estaba utilizando la palabra pandemia de forma irresponsable, ¿eh? Pero es evidente que todo esto lo tenemos que analizar entre todos y todos tenemos que interpretar lo que está sucediendo. Eso crea una imagen en nuestro cerebro de amenaza real, porque nuestro cerebro está escuchando eso y no sabe si realmente es verdad o no es verdad. Para él es verdad. Es como cuando vamos a ver una película al cine. Lloramos, reímos, nos angustiamos, porque el cerebro está oyendo y viendo aquello que se le está mostrando. Es neutro, no hay interpretación real, es directo, la información llega directamente. Entonces, aquí ocurre lo mismo, ¿eh? Y sobre todo cuando no hay conocimientos suficientes para interpretar lo que está sucediendo. Entonces, doctora, ¿el colapso sanitario se está produciendo por el coronavirus o más bien por el virus del miedo? Principalmente por el virus del miedo, porque el virus del miedo está afectando también a los sanitarios. No nos olvidemos, son seres humanos, los médicos, las enfermeras, son seres humanos, están teniendo una presión y un estrés exagerada en tanto en cuanto a lo que la sociedad le está exigiendo, lo que los políticos le están demandando. Y entonces eso baja el sistema inmunitario. Muchos sanitarios, no sé cuántos médicos infectados, eso se dijo desde el principio. Eso crea una desprotección social en nuestro imaginario colectivo, en nuestro subconsciente colectivo, de altísimos niveles, porque si realmente el que me va a curar ya está enfermo o no se pudo proteger a sí mismo, ¿cómo me va a proteger a mí? Con lo cual es una cadena de pensamiento importantísima que está basada en una inseguridad vital que debemos de cortar, debemos de bloquear esa inseguridad. No existe esa inseguridad. Los médicos nos hemos infectado muchas veces de la gripe y hemos ido a trabajar incluso enfermos como el resto de la población. El 47% de los estadounidenses van a trabajar enfermos y nunca había problema en ese sentido. Y ahora sí, porque se dice. No es correcto. Hay información que circula por la red y ya que tenemos a un médico ahora mismo, a una profesional de la medicina como es la doctora Natalia Prego, me gustaría contrastarla con ella. Dicen, por ejemplo, que los pacientes que están muriendo de coronavirus no están muriendo realmente por coronavirus, o muchos de ellos no mueren por coronavirus, sino por otras causas o por dos agentes patógenos como una gripe normal. Al fin y al cabo muchos mueren por neumonía, ¿no? Y esa neumonía puede derivar ya no del coronavirus, sino también de otros virus. ¿Podría ser que muchos de los muertos que hoy por hoy se contabilizan, no solo en España, sino en todo el mundo, su muerte no esté causada por el coronavirus, sino por otro agente patógeno? Vamos a ver, yo voy a confiar que a todas esas personas contabilizadas por muerte de coronavirus se ha hecho la prueba de detección de PCR previamente. Yo eso es lo que confío. Pero si no se ha realizado esa prueba de detección de PCR, que por supuesto no tiene una fiabilidad del 100%, nada en este mundo es seguro al 100%, la vida es una incertidumbre en sí misma, pero consideramos que es la prueba más exacta que hay ahora,
Si realmente no se ha hecho la prueba de detección de PCR a esos fallecidos, claro que podría ser una muerte por otra afectación vírica o bacteriana, porque al final nos morimos, o sea, la gente se muere por la neumonía y por la septicemia final que esa neumonía provoca. Entonces, confío en que las cifras de muerte por coronavirus estén basadas en una detección analítica de PCR del propio virus. Si no fuera así, habría una incógnita y una incerteza en esa causa de muerte. Dicen que estas pruebas de PCR, y por eso me gustaría contrastarlo con usted, tienen una fiabilidad máxima de un 60%. ¿Eso es cierto o no? Bueno, el PCR, si son test de detección correctos, los de aquí de España tenían, vamos, los que no han comprado parece ser, tenían una prueba, una fiabilidad alta. En los que han comprado, evidentemente, una fiabilidad del 20%. Eso tiene que ver con la industria la fábrica que los produce, ¿no? Pero en principio, esas pruebas de detección en empresas homologadas y que a nivel europeo y sobre todo aquí, que tiene en España había un par de ellas, ¿no? con el certificado europeo, sí que tendrían una fiabilidad alta, pero aún así, aunque tuvieran una fiabilidad del 60% o 70%, por supuesto no de un 20% como tenían estas compradas, ¿no? últimamente, aunque tuvieran una fiabilidad no del 90, sino del 60, del 70, es suficiente si se conjuga y se añade a una historia clínica de neumonía bilateral, de insuficiencia respiratoria, o sea, con todo un cuadro clínico que el propio virus produce, ¿vale? Entonces, sería una prueba añadida, y es una prueba añadida, o sea, que para mí sería fiable, ¿vale? En un contexto en donde todo nos indicaría esa causa, ¿no? de muerte en favor del virus del coronavirus. Con lo cual, consideraría que siendo el PCR positivo y la muerte en esas circunstancias, sí que podríamos decir que fue por coronavirus. Sí, ha sido una prueba de detección a todos, evidentemente. Si no, hay dudas. Claro, es que esa es la pregunta, porque si uno mira los números objetivos que facilita el Ministerio, pues se da cuenta de que hay pocos infectados en relación a la población global, por ejemplo, que vive en España. Pero de repente vemos que celebridades del mundo de la cultura, del deporte, de la política, casi todos tienen coronavirus. Hoy mismo, Fernando Simón dice que tiene coronavirus, ¿no? ¿Por qué los políticos o casi todos parecen tener coronavirus? O deportistas o actores incluso. Y esas pruebas, en cambio, la gente normal, corriente, no sabe si tiene o no coronavirus. ¿Es porque tienen acceso a la prueba o todo forma parte de una campaña mediática porque hay que vender ahora mismo el coronavirus? Bueno, yo confío en que si lo dicen es porque hicieron la prueba de detección, ¿vale? De PCR. No voy a desconfiar de entrada de nadie. Sí que empiezo a cuestionarme cuando la interpretación de la realidad no es coherente según lo que ellos me informan. Pero, bueno, podría ser que esas personas, pues por su acceso mayor a una medicina pues, más personalizada, le hayan realizado la prueba de detección. Aún así, no sería algo inquietante, porque seguramente que Fernando Simón cada 2 años tiene gripe o cada 3, y seguramente otras personas también, quiero decir, todos hemos pasado gripe y no hay problema ninguno, lo que pasa es que ahora se dice, ¿no? Y evidentemente, bueno, es una irresponsabilidad, claro, utilizar todos esos datos, ¿no? De forma intencional, o de forma irresponsable, porque si no es intencional es en todo caso irresponsable, porque todos sabemos los efectos que hace toda esa información en la mente y en los corazones de las personas, pues en todo caso es una información maltratada y mal gestionada. Claro, porque muchos piensan eso, ¿no? Esto es como se pueden costear o pagar la prueba, se la pueden hacer, y en cambio yo no tengo acceso a ella. O simplemente es que este hombre tiene una gripe y ahora dice que tiene coronavirus, cuando no tiene coronavirus, sino que tiene el virus de la gripe normal.
Claro, si no se hace la prueba, ahí entra otro tipo de virus, como sería el de la gripe. Claro que sí, evidentemente, eso es así. Es así, yo desde el principio siempre pensé que se estaban haciendo a nivel generalizado las pruebas de detección, porque así en los centros de salud empezaron pero no, el día que el ministro de Sanidad dijo que iban a implantar las pruebas de detección en centros de salud, hospitales y tal, realmente era un mínimo garantizado y un máximo efectivo al fin y al cabo, que eran unas cantidades nada trascendentes para la población en general y para este estado de alarma institucionalizado que hay. Eso es así. Yo lo que no entiendo, doctora, porque ahora mismo estoy escuchando su discurso y no se puede decir que usted precisamente sea defensora de las teorías de la conspiración o que hable de la Matrix o que del sistema nos quiere engañar, ni mucho menos, y aún así la han querido silenciar o le ha costado su trabajo o parte de su trabajo esas declaraciones. Es lo que a mí me extraña, porque usted no es tan, digamos, sus declaraciones no son antisistema y aún así la tratan como si fuera antisistema. Yo no lo entiendo. Sí, realmente yo siempre me basé en datos oficiales de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que estaban publicados para todos, en los protocolos de detección temprana de la OMS y en mis conocimientos como médico, en donde yo sé que toda esa información crea miedo y crea temor. Por eso dije que había una manipulación emocional y psicológica de la población. Claro que sí, porque el análisis objetivo de la realidad era muy alejado a lo que realmente a nivel social se estaba viviendo. Con lo cual, yo soy médico con unos conocimientos, con una experiencia profesional de más de 20 años y evidentemente mi interpretación fue que aquí está habiendo una manipulación, pero no porque sea una persona fuera del sistema y conspiranoica. No, es una interpretación racional, una interpretación que muchos pueden hacer, pero no se atreven a realizar. Y por favor, les invito a que todos empecemos a observar con criterio y con libre pensamiento, porque si no, va a ser perjudicial para todos, no solo para unos cuantos, para todos. Para concretar, doctora, ¿en qué nos han manipulado? Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, pues Sí. el ejemplo como datos objetivos, pues la utilización de la palabra infectados, muerte y pandemia constantemente en los telediarios y medios de comunicación. No se debe de estar constantemente poniendo esas palabras. Todos lo sabemos, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, todos los que nos dedicamos al ser humano y al cuidado del ser humano sabemos eso. 2, las cantidades de infectados y las estadísticas que mostraban no se pueden dar en términos absolutos, como cantidades completas. Debemos dar datos porcentuales. Siempre ha sido así. Todo científico lo sabe. Porcentuales porque si no, no podemos comparar con otras enfermedades y no podemos comparar con otras realidades. Y además provoca, claro que sí, un estado de alarma. ¿Por qué? Porque se dice 5.000 personas infectadas, 6.000 personas infectadas, 15.000 personas infectadas. La propia cifra en sí misma nos provoca un estado de preocupación a alto nivel, lógicamente, cuando no sabemos que eso es la cotidianidad de la vida, de la sociedad en la que vivimos, en donde existen muertes todos los días, pero todos los días. Tenemos que madurar como sociedad. Tenemos que crecer como sociedad, tenemos que ascender en nuestro libre pensamiento y no quedar con un pensamiento pueril e inmaduro en donde, ay Dios mío, se han muerto tantos. Es que eso es la vida, en donde la muerte está presente cada día. La muerte está presente, pero se ha hecho visible y mediática. Claro, usted decía, doctora, nos han manipulado, pero ¿con qué objeto? ¿Con qué intención? ¿Simplemente ganar audiencia? ¿Vender vacunas? ¿Qué objetivos tiene esta infodemia, esta pandemia del miedo que nos quieren inocular? Para mí el primer objetivo, de forma clara, porque los otros pueden ser más objetivos, bueno, pues más hipotéticos, menos
o sea, con mayor probabilidad de que exista o no exista, pero una certeza es que el primer objetivo fue el confinamiento. La aceptación de ese confinamiento, la potenciación de ese confinamiento y la culpabilización del vecino si no respeta y no cumple ese confinamiento con medidas duras. Ese para mí fue el primer objetivo. Y digo ya confinamiento porque llevo diciendo estas 2 semanas aislamiento de la población sana, pero ahora ya hablo de confinamiento. ¿Por qué? Porque las medidas son más duras cada día, sin una justificación científica, porque no existe justificación científica. Habría justificación científica si se aislara a la población de riesgo, si se aislaran a las personas de contacto, que han sido, que han tenido un contacto con los infectados. Porque aquí las personas que han tenido un contacto directo con los infectados siguen yendo a la compra y a la tienda, porque no hay realmente un cuidado especial con esas personas. Eso sí que es gravísimo y eso sí que propaga el contagio. Pero no una persona que no ha tenido contacto y que está en su casa con una desmotivación, una actividad diaria totalmente desajustada con lo que él como ser humano debe de tener. De ahí el atentado a la salud pública, que es este aislamiento generalizado, por supuesto. Dice, doctora, que no hay justificación científica, quizás sí hay justificación política. Decía algo muy interesante: el objetivo principal de todo esto es tenernos confinados. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieren tenernos confinados? ¿Para demostrar que pueden manipular a toda la opinión, a toda una población mundial para lo que pueda venir en un futuro? Bueno, eso ya son fases 2 y fases 3 de explicación de esta realidad, que en todo caso no está sustentada por datos que en este momento se están dando, por supuesto. Nosotros esos futuribles son necesarios tenerlos en nuestra mente porque debemos de desarrollar un pensamiento coherente con resultados posibles para realmente, bueno, pues ubicarnos, ¿no?, en nuestra realidad. Pero sí que es verdad que hay un sometimiento grande por la vulnerabilidad que el miedo provoca en las personas. Y digo miedo y no digo terror, aunque sí que ya debería de utilizar la palabra terror, porque a mi modo de ver hace 2-3 días ya se ha pasado la línea del miedo a la del terror. Eso está provocando una bajada del sistema inmunitario generalizado. De hecho, los niños, antes del 14 de marzo del estado de alarma, no había ninguno que hubiera desarrollado la enfermedad y ahora ya hay. En mi anterior entrevista dije que no, pero sí, ya hay, y rectifico porque lo hay en España ya. Y ha habido una muerte, creo, de un niño, y evidentemente eso ha sido después del estado de alarma, en donde el miedo ha inundado para empezar a sus padres, y eso se transmite a los niños que de forma cotidiana y diaria han estado encerrados en espacios reducidos muchas veces y sin relación con sus amigos, en donde el intercambio de energía y de amor deja de existir. Las personas... Es importante, doctora, esto que está diciendo, una emoción tóxica, mal gestionada, como es el miedo, puede provocar una enfermedad. Por supuesto, porque las defensas bajan de forma inmediata, porque el miedo provoca estrés, provoca alerta, provoca un nivel de atención a altísimos niveles, que hace que se liberen las catecolaminas y el cortisol. El cortisol inhibe el sistema inmunitario, lo saben todos los médicos y lo sabemos todos los científicos, todos. Inhibe el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque en ese momento necesitamos de aumento de ritmo cardíaco, de aumento de ritmo respiratorio para que el oxígeno llegue a nuestros músculos y podamos huir. Es un mecanismo de supervivencia muy primitivo, porque el estrés así está diseñado para momentos puntuales.
para huir del león. Bien, pero no para momentos continuos y permanentes en el tiempo, en donde nos va a afectar a nivel celular. Y eso es así. Y el problema es cuando empezamos a compartir noticias como la que ayer me compartieron a mí. Porque usted sabía, doctora, que en China, por ejemplo, se han dado de baja, de repente, 21 millones de personas se han dado de baja del móvil, con lo cual los conspiranoicos, que también los hay del otro lado, dicen, eso quiere decir es que han muerto 21 millones de personas en China. Claro, hay que tener mucho cuidado con esas noticias, porque vamos a provocar mucho más miedo, mucha más toxicidad. La doctora ha dicho algo muy interesante. Antes del estado de alarma, no había ningún niño afectado por coronavirus. Después del estado de alarma, después de inocularnos el virus del miedo, ya ha habido algún que otro niño con síntomas y que se le ha diagnosticado el coronavirus. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo, con lo que estamos compartiendo. ¿El coronavirus existe? Sí, existe. Bueno, está allí. Pero el virus del miedo que lo acompaña es lo que es realmente mortífero y letal. Y a partir de aquí, y gracias a entrevistas y testimonios valientes, como el de la doctora Natalia Prego Cancelo, tenemos que empezar a desactivarlo, ¿eh? Esa es la vacuna. La vacuna es tranquilidad, tranquilidad, que no hay para tanto. Y yo digo, el mensaje importante, no hay para tanto. Obviamente que es un virus, se está contagiando, sí. Hay muchas personas que se están contagiando. Tiene una contagiosidad, como suelo decir, rápida, pero no tiene por qué ser mortal. Recordemos que la gente muere al final por neumonía o otras derivaciones, y los agentes patógenos pueden ser varios, pero que la mayoría de las personas que están cogiendo el coronavirus, la mayoría se cura y muchos no saben ni que lo tienen porque son asintomáticas. Y eso hay que decirlo y hay que repetirlo aquí y en todas partes. Tranquilidad, tranquilidad. Doctora Natalia Prego Cancelo, sí. Yo pido una cosa, que por favor las personas que están infectadas de coronavirus que no se alarmen, que no hay problema ninguno, que tengan un estado de ánimo en positivo, que confíen, no hay realmente riesgo trascendente, de alto nivel, no hay. Solo personas de mayor de 80 años con patologías asociadas, ahí sí que tienen que tener cuidado porque sí que puede haber probabilidad de muerte, pero está en un contexto y una franja etaria en donde la muerte puede suceder por otro tipo de causas y una alta probabilidad. Incluso pueden morir de noche sin ningún tipo de causa aparente. O sea, hay una degeneración del propio cuerpo físico y un desgaste de la propia energía de vida en donde nos lleva a una mayor probabilidad de muerte, nada más. Y dos, querría decir que por favor tomen conciencia del aislamiento, del riesgo de aislamiento. El riesgo de no hacer deporte ni actividad física al aire libre, en espacios naturales, espacios abiertos, y el riesgo que hay en el aislamiento generalizado de la población sana, ¿vale? Ese riesgo existe y puede haber muertes por ello, muertes directas por ese confinamiento y ese aislamiento generalizado. Como muertes directas podríamos hablar de los tromboembolismos pulmonares. La mitad de las mujeres en edad fértil toman anticonceptivos orales. Esos anticonceptivos orales, como mayor riesgo tiene el tromboembolismo pulmonar, que normalmente no sucede porque hay una actividad física normal, pero con sedentarismo puede aumentar el riesgo. Bien. Segundo, muerte directa por infarto agudo de miocardio. Diabéticos, gente con hipertensión arterial, gente con niveles de colesterol alto, están provocándose unos desajustes en sus niveles analíticos y en sus niveles de tensión, de colesterol y de azúcar de forma desajustada y están aumentando y agravándose esas dolencias. Diabéticos que tienen que tomar insulina, pero que tienen que hacer actividad física diaria, por favor. Esas personas tienen un alto riesgo por no tener actividad física. Que por favor llegue a las personas y las personas tomen conciencia y los médicos también. Pueden provocar infarto agudo de miocardio e ictus, y sobre todo en fases etarias a partir de 65 años. Bien, y tercera causa directa de muerte es el suicidio.
puede haber suicidio en patologías psiquiátricas que se agravan por un confinamiento excesivo. Personas con trastornos obsesivos compulsivos, donde hay un agravamiento de su enfermedad, personas con depresión mayor, en donde hay un agravamiento de enfermedad, y personas con ansiedad crónica, en donde hay un agravamiento de la enfermedad. Como se suele decir, es peor el remedio que la enfermedad. El problema, doctora, también es que ahora si te saltas el confinamiento te pueden multar, ¿eh? Y la multa mínima creo que son 600 euros. Y algunos dirán, escuchando la entrevista, no, oye, la gente puede hacer deporte, que se compre una bicicleta estática, una elíptica. Bueno, no todo el mundo tiene los recursos, o el dinero suficiente como para tener una elíptica o una bicicleta estática. Cuidado, no solo los recursos, no hay tiendas abiertas para comprarlas. Otra. No hay. Doctora, estamos en contacto, volveremos a hablar con usted porque estoy seguro de que bueno, esto va a dar mucho más, ¿eh? Y vamos a estar muchos más días, y los que os creáis que el confinamiento se va a acabar en 15 días, bueno, yo creo que la cosa va a ir a más. Nos van a meter en casa todo el tiempo que puedan y más. La cuestión es, nos tenemos que preguntar, ¿para qué nos quieren confinados? ¿Para qué nos quieren metidos en casa? Porque lo habéis escuchado, no solo lo dice la doctora, lo dice la OMS, no hay justificación científica para tener a la gente confinada en su casa. No hay una justificación científica para un confinamiento total. Por lo tanto, preguntémonos, ¿para qué nos quieren confinados? Doctora Natalia Prego, gracias por estar en Pandora. Gracias a vosotros. En absoluto digo que la gente se salte la ley, pero sí que por favor tome conciencia y hagamos una presión social para normalizar esta situación y sobre todo disminuir los riesgos altísimos de la salud que tiene este confinamiento. Gracias.